Saludos, bienvenidos. Comienza aquí Mangas Verdes, este programa que todas las semanas os acerca pues todo lo que tiene que ver con la energía verde, con el agua, con la biodiversidad, con el cambio climático, claro, con todo lo que tiene encima de la mesa un interés medioambiental especial relacionado con la naturaleza a través de la salud también y la educación ambiental. Mangas Verdes, que está en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos usados en cualquier taller de España que lo solicite. ¿Para qué? Pues para reciclarlos como drenajes, mezclas bituminosas, pistas deportivas y muchos otros usos. Infórmate en signus.es. Hoy en la realización técnica contamos con Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo de Pedro Pablo May. Y hace unos días conmemorábamos el Día Europeo del Radón, ese gas invisible, ese gas peligroso, muy peligroso, que se infiltra en nuestras casas y que constituye, ahí donde lo vemos, la segunda causa de cáncer de pulmón en España después del tabaco, solo por citar una de las enfermedades en las que está implicado. Bueno, pues resulta que España sigue a estas alturas sin trasponer en su totalidad la directiva europea que obliga a proteger a los ciudadanos y vamos a intentar averiguar por qué. Para eso tenemos hoy en el programa a José Miguel Rodríguez, que es director de vivesenradon.org, organizador del cuarto Congreso Nacional del Radón, que se celebraba coincidiendo con el día dedicado al gas, precisamente para llamar la atención sobre el tema. Así que le saludamos sin mayor dilación. Saludos, José Miguel. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, ese congreso que organizasteis hace unos días, imagino que terminaría con algunas conclusiones. Querríamos saber cuáles son. Bueno, la verdad es que llevamos ya 4 ediciones del Congreso Nacional y lo que hemos detectado es que cada año tenemos muchísimos más inscritos. Este año hemos superado la cifra de 2.000 personas, que eso para un congreso de radón o cualquier evento que se organice de radón, pues es una cifra altísima, ¿no? Porque normalmente prácticamente no hay divulgación sobre este tema. Y esa es una de las primeras conclusiones, el que haya tanto interés y tantos sectores de la sociedad, porque hemos tenido médicos, arquitectos, ingenieros, también gente dedicada a la salud alternativa, todos con bastante interés en conocer el problema del radón. La verdad es que, aunque aquí en el programa hemos hablado en alguna ocasión y también a través de los hilos de F en relación con el medio ambiente se ha comentado más de una vez el tema del radón, es verdad que hay mucha gente que sigue sin conocer que está presente en un montón de casas en España, desde luego, vamos. Sí, efectivamente es un riesgo. Hay una gran parte del territorio que está en una zona de riesgo, de alto riesgo, y luego hay otra gran parte del territorio que aunque se considera de un riesgo menor, pero se encuentran tanto viviendas como centros de trabajo expuestos a niveles superiores a los 300 becquerelios que establece la Directiva Europea de 2013. Bueno, para aquellos que no lo sepan, que no lo controlen, ¿de dónde sale el radón? ¿Por qué tenemos ese radón en casa? Bueno, el radón es un gas noble, pero la particularidad que tiene es que es radioactivo y se produce por la descomposición natural del uranio presente en la corteza terrestre. En la cadena de descomposición del uranio encontramos el radio y del radio pues emana el radón. Este gas se produce en el subsuelo y consigue alcanzar la superficie de la Tierra y pasar al aire. Entonces, cuando está en el aire, al aire libre, no es un riesgo porque se diluye, pero el problema es que cuando montamos una casa en ese suelo y a esa casa se le introduce el radón y se concentra, pues llega a niveles de concentración que son peligrosos para la salud. ¿Y no hay manera de evitarlo o de limpiar la casa de ese tipo de gas o no? Sí, efectivamente hay técnicas para mitigar el gas radón que pues suponen hacer una pequeña obra en la vivienda. También ahora las viviendas nuevas, hace poco tiempo, 1 año y medio o 2, salió el Código Técnico de la Edificación que establece que en las zonas de riesgo hay que poner contramedidas para evitar que el gas penetre dentro de las viviendas. ¿Cuáles son las zonas en este momento en España con más peligro de estar afectadas por este gas? Bueno, a ver, es que es una zona tan amplia que yo diría que prácticamente, quitando la Comunidad Valenciana, el resto de comunidades autónomas todas tienen alguna zona en la que hay riesgo, pero por centrarnos un poco en lo más conocido, pues toda la Sierra de Guadarrama y Gredos,
parte de Castilla y La Mancha, también parte de Castilla y León, Galicia, fundamentalmente toda, alguna parte de Asturias y en Cataluña una zona en la parte norte de Barcelona y en la parte norte de Girona, donde existe riesgo de radón, y quizá me dejo alguna. Extremadura también tiene zonas importantes. En la página de Vive Sin Radón se pueden ver los mapas de las zonas de riesgo, tanto las zonas de alto riesgo como las zonas definidas en el Código Técnico de la Edificación, que establece qué medidas hay que poner en cada zona según el riesgo. Antes comentábamos lo de que España seguía sin transponer en su totalidad la directiva europea que obliga a proteger frente a ese gas radiactivo. ¿Nos puedes explicar cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues la directiva salió en el año 2013 y se debería haber traspuesto antes de febrero de 2018. Es decir, que antes de febrero de 2018 deberían estar en marcha todos los mecanismos para proteger a la población y a los trabajadores de los riesgos del radón. Bueno, a esta fecha, aunque se ha publicado un Real Decreto, el 1029/2022, en este Real Decreto se establece un plazo de moratoria de aplicación de 18 meses, con lo cual esto nos sitúa en junio de este año. Pero también hay otro punto en el articulado del Real Decreto que dice que el Consejo de Seguridad Nuclear deberá publicar una instrucción técnica con la lista de municipios donde se debe medir el radón, tanto en centros de trabajo como en viviendas y en todos los sitios, ¿no? Edificios públicos y demás. Bueno, pues ese listado que todo el mundo esperábamos que en junio estuviera ya publicado, a esta fecha todavía no sabemos ni cuándo se va a publicar ni qué va a pasar con ese listado. ¿Depende del Consejo de Seguridad Nuclear que se publique? Efectivamente. Uh-huh. Y no sé, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Por qué creéis que no se ha publicado todavía? No sé, pues retraso. En nuestra opinión es que, en principio, el Consejo publicó para consulta pública, publicó un borrador de lo que iban a publicar y hubo muchísimas alegaciones, tanto de sociedad civil, organizaciones que nos dedicamos al tema, sindicatos, muchas organizaciones alegaron muchas cosas de esa normativa que quieren sacar. Una de ellas era el que en el borrador lo que se exponía es que solo se iba a exigir la medida en las zonas 2 y no en las zonas 1, que se sabe que hay riesgo y se sabe que hay centros de trabajo con niveles altos de radón. Entonces, esa es una de las alegaciones, porque nosotros, por ejemplo, lo que alegamos fue que si el artículo 43 de la Constitución establece que es la Administración Pública la responsable de cuidar la salud, no pueden obviar una zona 1 que se sabe que es peligrosa y que se está obligando a empresarios que se hagan una nueva instalación, como cualquier edificación nueva, a poner medidas antirradón y luego no obliguen a medir. Nos parece incongruente. Claro. Y yo creo que por ahí vendrá el atasco. Y imagino que detrás de todo, como siempre, estará ese poderoso caballero, que es Don Dinero, ¿no? Pues yo creo que no, porque realmente el tema del radón, primero, no es un negocio. Si fuera un negocio y hubiera un lobby potente detrás, seguramente ya estaría todo articulado y establecido, como fue el caso, por ejemplo, del RITE, el Reglamento de Instalaciones Técnicas. La industria de la ventilación y la climatización estaba detrás. En este caso, el problema es que el radón no es un negocio. Es una cosa que prácticamente no da dinero. De hecho, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro y nos dedicamos al radón porque tenemos gente detrás que nos apoya y nos patrocina, pero si lo explotáramos como negocio habríamos cerrado hace muchos años. Primero, porque es desconocido. Segundo, porque hay un mercado muy limitado, muy pequeñito. Las medidas de radón prácticamente no dejan dinero, porque una medida de radón cuesta entre 50 y 100 euros y puedes ganar en una medida 2, 3, 4 euros. Quiere decir que tendrías que hacer millones de medidas y eso no ocurre. Sí. Entonces, yo creo que quizá el problema sea ese, que no haya un interés económico detrás. Exacto. Que impulse a que los políticos se muevan. Exacto, que a eso me refería, que al no haber dinero detrás, que pues sí, es la cosa que se está ahí como atascando. Sí, sí. No sé, antes comentabas, no sé cómo está en el resto de Europa, por lo menos en nuestros países vecinos este tema. Pues en muchos países llevan muchísimos años haciendo todo lo que aquí no se ha hecho. Yo, por ejemplo, he visto en Francia, hace 7, 8, 9 años, cómo se enviaban cartas por ejemplo, me acuerdo de memoria, a un colegio
y a un centro penitenciario, porque habían pasado una inspección del organismo que controla el tema, que sería el homólogo al Consejo de Seguridad Nuclear, y diciendo que superaban los niveles de becquerelios establecidos y que tenían un plazo de 6 meses para tomar acciones. El resto de países, el que peor iba era Portugal, y ya nos lleva a la delantera, porque se han puesto las pilas y han hecho pues cosas que aquí no se han hecho, y han empezado a trabajar con muchísima prontitud. Entonces estamos pues en la cola de los países de Europa. Da la impresión, por tantas cosas que han pasado en este país, por no remontarme la última con la Dana, que no tiene nada que ver con el radón, pero vamos, sí tiene que ver con una cosa que es la percepción del riesgo. Aquí vivimos en este país como si nunca nos fuera a pasar nada, y luego pasan las cosas que pasan, claro, y con el radón yo creo que va un poco en la misma línea, ¿no? El radón, bueno, eso ya veremos, hasta que alguien tome conciencia del asunto porque le afecta personalmente, ¿no? Sí, la verdad es que yo incluso me he encontrado casos de personas que dicen prefiero no saberlo, porque si tengo radón en casa, pues para no tener esa molestia prefiero no saberlo. Madre mía. Dentro de lo del Congreso también habéis estado examinando algunas iniciativas sociales, algunas iniciativas ciudadanas. No sé si nos puedes contar alguna de ellas, quizás de concienciación o de actuación, no lo sé. Sí, en el Congreso, por ejemplo, ha habido un grupo de investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela que han hecho una investigación sobre el nivel de conocimiento de la sociedad. Y luego hay otra iniciativa ciudadana que viene promovida por la Unión Europea y por el programa Radonorm, que lo que han hecho también es, ciencia ciudadana. Diferentes países han hecho diferentes alternativas o iniciativas de divulgar, pues bien con alumnos de colegios o con familias o con grupos vecinales. Y bueno, en un breve vídeo que hemos publicado en el Congreso se explicaba pues las iniciativas que cada país de la Unión Europea ha hecho, ¿no? Esto es una cosa que se ha financiado por la Unión Europea, pero bajo mi punto de vista son acciones que realmente luego no llevan a ningún sitio porque tienen una escasa o nula divulgación, ¿no? Uh-huh. Bueno, es muy difícil divulgar el tema del radón. Lo único que podemos hacer es hablar de ello y dar la lata constantemente para que a ver si encontramos alguna sensibilidad, no tanto ciudadana, que también, sino a nivel político, ¿no? No sé, desde el punto de vista político, esto debería haber también algún tipo de presión a nivel nacional o autonómica o municipal, no sé cuál sería más efectiva. No lo sé. La verdad es que yo, por ejemplo, ahora he visto algunas iniciativas a nivel municipal de, por ejemplo, establecer la obligatoriedad de medir en los edificios que tienen que pasar el informe de evaluación del edificio, y la han liado parda, porque están basando o haciendo al ciudadano hacer una serie de cosas que, primero, no tienen conocimiento de qué es, que les viene de sopetón, que se contradice con la propia ley, porque en estas iniciativas municipales, que hay pocos municipios que lo han hecho, pero es que a veces quieren los municipios legislar como si fueran el Estado, y no es así. Y entonces lo han hecho mal, y ahora están creando en la ciudadanía una molestia que no debería ser, y que lo están haciendo. Entonces, cuando los políticos tocan estos temas que son más técnicos, normalmente la lían, porque además los políticos no saben establecer políticas a 20 años, saben establecer políticas a 4 años, pero para luchar contra el radón las políticas deben ser de 20 años en adelante. Uh-huh. O sea que tendría que ser una cosa con carácter nacional y con mucho apoyo técnico. Exacto. Iniciativas que se incluyan en el Plan Nacional contra el Radón, que es un plan que lidera el Ministerio de Sanidad, y desde ahí en cascada hacia abajo, para que además todos los ciudadanos tengamos un trato igual ante la ley, no que depende del municipio que vivas, tienes un trato ante la ley o otro, y eso también es discriminar al ciudadano y al final crearle problemas que no tendría que tener. Bueno, en cualquier caso nosotros seguiremos hablando del radón, seguiremos contando lo último que hay al respecto para conseguir sensibilizar de la mejor manera posible al respecto. José Miguel, te agradecemos que hayas estado hoy en el programa para contarnos todo esto. A vosotros muchas gracias por la divulgación. Mangas Verdes, respira hondo.
Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Bueno, y esta semana ya sabéis que este jueves comienza la 40ª edición de Biocultura en IFEMA en Madrid. La semana pasada, en el último programa, tuvimos oportunidad de charlar largo y tendido con Montse Escutia, en el núcleo duro de la organización de la feria, pero hoy os vamos a hablar de uno de los actos previstos para estos próximos días en Biocultura. Es la presentación de un proyecto bien interesante, la Comunidad del Sol. Una iniciativa liderada por Alicia Sequeira, que acumula 15 años de experiencia como docente y coordinadora de escuelas alternativas y que en 2020 decidió dedicarse a lo que más le gusta, crear comunidades para vivir otro estilo de vida más natural. Nos lo va a contar ella misma, que para eso lo tenemos en el programa. Alicia, saludos, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esto de la Comunidad del Sol? Muy bien, la Comunidad del Sol es un proyecto de comunidad intencional consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que va a reunir a entre 15 y 30 familias y personas que están interesadas en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual y que desean pues encontrar un lugar para vivir más acorde a sus valores, más en contacto con la naturaleza, un estilo de vida pues más sencillo, más pausado, más ecológico. ¿Pero cómo se va a organizar? ¿Esto es como una especie de ecoaldea o está dentro de algún municipio en concreto? ¿Cómo es? Muy bien, te explico. Mira, el proyecto se asemeja bastante a una ecoaldea en el sentido de que lo que el equipo profesional estamos haciendo es trabajar para la fundación de un grupo de cooperativistas que generen el proyecto con nosotros. Y las parcelas que hemos elegido, que hemos estudiado y verificado su viabilidad, están en el enclave del Escorial, dentro de una urbanización ya consolidada. Uh-huh. ¿Y cómo se va a organizar? ¿Vais a tener, o sea, legalmente, que es como una especie de urbanización más, aunque por dentro se organice de otra manera? Claro, sí, se podría decir así. La entidad va a ser una cooperativa de viviendas. Luego esto va a tener diferentes patas porque hay algunas personas que van a participar de la Comunidad del Sol como compradores, ¿no? Como residentes individuales. Otros se acogerán a una solución de covivienda que el equipo de expertos está desarrollando, ¿vale? Y luego también habrá pues muchos procesos de cohesión grupal, de aprendizaje, de comunicación, de gobernanza, para precisamente la gestión tanto del inicio, del arranque de esa comunidad, como del desarrollo a lo largo de los años. ¿Cuál es el calendario que tenéis previsto para llevar a cabo todo esto? Muy bien, pues ahora ya estamos en difusión. Participar en Biocultura es un gran momento para que nos conozcan muchas más personas. Estamos fundando el grupo embrión de esas 15 familias o grupos, ¿no? También hay personas que pues son 2 o 3 amigos, ¿no? Que quieren convivir. Entonces estamos fundando ese grupo embrión con 15 personas y en los próximos 6 meses vamos a completar todo el proceso de desarrollo urbanístico, arquitectónico del proyecto, la señalización de las parcelas y de aquí a pues aproximadamente 12 meses completaremos la compra de las parcelas y estaremos listos para pasar a toda la parte más grande, ¿no? Que es la de la construcción con nuestros estándares de bioconstrucción, para crear pues hogares muy sostenibles, muy acogedores y muy beneficiosos para la salud. Bueno, ha habido en los últimos años, sobre todo a raíz de la tristemente famosa pandemia, ha habido como ese movimiento de querer volver a la naturaleza, pero hay muchas personas que no tienen muy claro cómo y si realmente están preparadas para ello, claro, ¿no? Para volver para salir de lo que es el ritmo ciudadano y volver al rey, ¿no? Digamos. Sí. Sí. ¿Cuál podría ser el signo, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cuál podría ser el signo de que realmente necesitamos salir de la ciudad y vivir de esa otra manera?
Claro, bueno, hay muchos indicadores, ¿no? El 2020 pues, fue un año que agitó bastante conciencias y muchas personas se dieron cuenta de que pues el camino por el que íbamos no era el más saludable, el más adecuado ni para el individuo ni para el medio ambiente, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Los indicadores son muy claros, ¿no? Pues aquellas personas que sientan desde hace tiempo pues un llamado a convivir de una forma más colaborativa, más cercana con sus vecinos, ¿no? Que sientan que el aislamiento y la alineación de las ciudades no es para ellos, ¿no? Especialmente si son personas que estén pasando por situaciones en las que su salud se vea comprometida, ¿no? Y estén buscando ese lugar mucho más respetuoso, ¿no? En el que poder realmente vivir pues acorde a los ciclos naturales. Y ahora ¿qué pasa? Que claro, el reto de cómo hacerlo es importante, ¿no? Se ha estudiado que el 90% de los proyectos de vida en común, véase ecoaldeas, comunidades intencionales, cohousing, del que también se habla bastante, el 90% no llega a término, ¿vale? Y es súper importante, y eso es lo que nosotros desde la Comunidad del Sol proponemos. Hay varios factores importantes, ¿no? Pero uno de ellos es que se ocupe de la gestión un equipo de profesionales completamente implicado en ello, ¿no? Y que libere de esa carga a finalmente el grupo de residentes, ¿no? Que co-creará con nuestro equipo el proyecto. Lo segundo también es encontrar las parcelas adecuadas, ¿no? En un enclave que permita que se desarrolle el proyecto tal como lo entendemos, ¿no? Y la tercera parte, la financiación, ¿no? Que también es un reto importante que tienen que asumir los cooperativistas y los compradores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues tenemos la suerte de tener todas esas patas ya dispuestas y, como quien diría, pues listo el tren para arrancar con esas 15 familias que se unan en las próximas semanas. Vale, ¿lo vais a presentar entonces el domingo próximo, creo? Eso es, el domingo a las 5 de la tarde en la sala N114. En Biocultura, en IFEMA Madrid. Pues gracias, Alicia, que vaya todo bien y ya veremos a ver cómo evoluciona el tema. Muy bien, muchas gracias. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad. Pues desgraciadamente tenemos que seguir hablando de catástrofes ambientales, de esos siniestros naturales que padecemos regularmente. El aumento de la frecuencia y la magnitud de los fenómenos extremos, unido al alto nivel de urbanización en las áreas más expuestas y los avances en medición de riesgo, hará que cada vez más asegurados entren en la categoría de alto riesgo, con primas más caras y por tanto excluyentes. Lo dice el director general de la Fundación AON, Pedro Tomei. La Fundación promueve el Observatorio de Catástrofes, la plataforma de intercambio de conocimiento que persigue investigar y prevenir los desastres naturales y contribuir a la recuperación de las zonas más dañadas y la asistencia a las personas más vulnerables. El precio de los seguros de alto riesgo excluirá seguramente a las personas más vulnerables y creará así un problema social, ha denunciado este hombre. Para proteger a estas personas, especialmente a las que no pueden acceder a un seguro, es clave explorar nuevas fórmulas de colaboración público-privada. Hablamos también de financiación verde, financiación responsable en este caso. La transición hacia una economía baja en carbono, respetuosa con la naturaleza y justa, es ya imparable, según el director general interino de Triodos Bank España, Daniel Köhler, quien no obstante ha advertido de que puede verse retrasada porque hay grandes jugadores, así los ha definido, que se resisten a abandonar un modelo centrado en maximizar los beneficios financieros. La entidad, que se define como banca ética, un término que se utiliza para referirse a los negocios que anteponen el impacto en determinadas áreas de la sociedad a la obtención de los mayores beneficios económicos posibles, busca cambiar el sistema desde dentro, asegura Köhler, y que otras entidades le sigan. Aunque reconoce que cambiar al 100% las compañías es una misión prácticamente imposible, porque en el mundo siempre han existido fuerzas del bien y del mal, o estos grandes conceptos en estos ambientes siempre son interesantes. Bueno, pues a pesar de eso, sí confía en que la gran mayoría lo hará, porque cada vez son más los inversores y consumidores que reclaman impactos diferentes al máximo retorno financiero. Seguimos pendientes, por supuesto, de esa cumbre climática de Bakú, en Azerbaiyán, donde hemos visto también la presencia del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha presentado esta semana la primera estrategia andaluza de aguas regeneradas. Lo ha hecho allí en Azerbaiyán. Con esta estrategia asegura que Andalucía se va a convertir en la comunidad autónoma que más volumen de agua depure y recicle de toda España.
Una estrategia que ha coincidido su aprobación con la celebración del Día Mundial del Saneamiento y que supondrá unas inversiones, en principio, inversiones asociadas de más de 400 millones hasta 2027, según anunciaba el propio Moreno en la Cumbre del Clima. El agua que se recicla en Andalucía se ha multiplicado por 4, decía el presidente autonómico andaluz. En 2019 el volumen de agua regenerada era de 17 hectómetros cúbicos al año, frente a los 70 al año a día de hoy, lo que se traduce en que se ha pasado de reciclar el 4,5% del total a hacerlo con el 17%. Y, por supuesto, tenemos que seguir pendientes de la biodiversidad y las especies en peligro de extinción. En este caso, las de corales de aguas cálidas. El 44% de estas especies que forman esos coloridos y característicos arrecifes que están presentes en las zonas oceánicas tropicales y subtropicales del planeta están en peligro de extinción debido al cambio climático, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta organización ha actualizado el número de especies de corales formadores de arrecifes en su lista roja de especies amenazadas, cuya publicación coincide precisamente con esa conferencia de la COP29. La última vez que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza evaluaba las especies de corales constructores de arrecifes fue en 2008. Entonces concluyó que un tercio de ellas están amenazadas. Ahora ya es el 44%. 16 años más tarde advierte que el deterioro de esas especies lo que se evidencia es en su blanqueamiento a consecuencia de la respuesta de estrés a la subida de la temperatura del agua. Algunas de las más amenazadas pues son los corales cuerno de ciervo y cuerno de alce, dos en peligro crítico de extinción que pueden encontrarse ambas en el Caribe y que han experimentado graves descensos de su población debido al sobrecalentamiento del mar, pero también debido a la contaminación, la pesca no sostenible y los huracanes. Terminamos hoy nuestro programa en Murcia, porque nuestro pueblo bonito en esta ocasión es Yecla. No se sabe muy bien desde cuándo hay gente viviendo en Yecla, aunque se cree que el primer poblamiento estable es de la época de la invasión musulmana. La zona, como buena parte de Murcia, se ha dedicado casi desde siempre a la agricultura, aunque aquí hay también muchos muebles, Y de hecho, hay una potente actividad vitivinícola desde mediados del siglo XIX gracias a sus vinos con denominación de origen desde 1972. Entre los monumentos de interés en Yecla, pues los restos del castillo andalusí, la llamada iglesia vieja, gótica, pero con campanarios renacentistas, la Basílica de la Purísima, neoclásica, o el santuario del castillo, construido sobre una ermita anterior. No te vayas de Yecla sin degustar su gazpacho yeclano, sus gachamigas, su empanada de patata, su queso frito con tomate, sus tortas fritas, los dulces de Yecla, por supuesto, o los libricos, que no son de leer, que también son dulces, con miel o chocolate. Todo ello regado con vino de la tierra, que ya hemos dicho que tiene denominación de origen, Acho. Mangas Verdes, en marcha gracias a Cygnus, referente en el modelo de la economía circular y trabajando por un entorno sostenible para garantizar el tratamiento adecuado a los neumáticos fuera de uso. Infórmate en cygnus.es. Hoy hemos contado en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la redacción de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.